vamos a ver. Es impresionante ver a la luz de la Biblia que nunca debemos de dejar de orar por la petición que tenemos delante del Señor. Creo que hay peticiones que tiene uno ahí que a veces uno como que se cansa en cierta manera, o el hombre se cansa, pero nunca debemos de hacerlo, porque siempre la perseverancia es clave. Dios bendiga a todos los que nos están viendo también ahí, los que nos van a ver por YouTube, los que nos van a ver por el día de mañana por Instagram, ahora por Facebook. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. La verdad que deseamos que el Señor se glorifique en sus vidas y donde quiera que estén. Nosotros desde aquí, nuestra oración es que Dios los bendiga y que Dios pueda, a través de esta palabra, darles a ustedes una respuesta. También deseamos con todo el corazón que si usted tiene preguntas, hágalas. Después mi esposa las va a recopilar y después vamos a hacer un culto de solo preguntas y respuestas para que va a ser de mucha bendición, de seguro. Amén. Pero cada vez que abordo el tema de la oración, me doy cuenta que es indispensable nunca dejar de orar por una petición que tengamos. Nunca. Claro, la oración va a ser distinta porque ya no vamos a estar repitiendo como un rezo la oración, sino como recordándole a Dios y diciendo, Señor, que he pedido esto, te lo recuerdo para que tú puedas obrar, porque Él sabe cuándo va a obrar. A veces nosotros nos desesperamos y nos cansamos como seres humanos, pero no debería de ser así. Incluso es bueno anotar. Yo tengo una lista ahí de hace unos 30 años tal vez, que siempre cuando la abordo, la miro y veo que algunas de ellas están ya, que las borré. Digo, gloria a Dios por esto. Y así, ¿verdad? Pero nunca dejo de creer que algún día va a suceder. ¿Por qué? Porque solo así se alcanzan las peticiones y una comunión más excelente con el Espíritu Santo a través de la oración. La oración tiene que ser una herramienta fundamental para cada uno de nosotros. Lo tremendo es que la oración produce un cambio en la vida del que la practica constantemente. Sí o sí va a traer un cambio, porque eso te va a permitir huir de la tentación. Usted sabe que por eso dice la Biblia, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. O sea, la oración es la que hace que realmente la tentación se bloquee, ¿verdad? Se cierre. Lo confortante que yo miraba es que nada de lo que nosotros hagamos beneficia más que la oración. ¿Por qué? Porque por medio de ella se crea un saldo a favor en el banco espiritual de Dios. O sea, es como que ahí está la oración. Mire, el orar es de provecho para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. En las tres partes la oración es clave. Lo maravilloso es que la oración crea un ambiente en el cual podemos prosperar y estar saludables en espíritu, alma, y también se produce en el cuerpo. Claro, sabemos por revelación que si el alma prospera y se sujeta al espíritu, la salud mental, que es lo primero que tenemos que tener, y espiritual, traerá grandes beneficios. ¿Por qué? Porque la oración no será estorbada. Recuerden que todas nuestras oraciones, las que hacemos, depende qué tipo de oración tengamos que hacer, ya sea por nuestras necesidades, por una enfermedad, o por algo, por un hijo, por un esposo, por una esposa, o por algo que sabemos nosotros que nos está afectando, ¿verdad? Y que es fuerte la oración, porque hay oraciones que uno las proclama, ¿no? Otras oraciones, bueno, son comunes, ¿no? Como orar por la comida es común, ¿verdad? Pero cuando oramos por algo que sabemos nosotros que va a cambiar el ritmo de la vida, o va a traer una salud, un milagro o algo,
que sabemos nosotros que va a cambiar en todo el sentido de la palabra nuestra rutina, hay oposición. La oposición no la vamos a poder evitar, porque al diablo no le gusta que nos vaya bien. Eso sí, ponga la firma. No le gusta. Por eso le decía Juan a su hijo espiritual, un hermano llamado Gallo, allá en Tercera de Juan, le decía estas palabras. El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Oyó? Hay una prosperidad que se da en el alma, y que esa es la que tenemos que buscar. Porque si yo tengo prosperidad en el alma, ¿verdad? A través de la palabra, de la verdad, de la palabra, va a ser muy más fácil pasar ciertos estragos de la vida, ciertas cosas que nos suceden. Porque esto quiere decir que Gallo era un creyente próspero en el alma. De seguro, su constancia y perseverancia era su clave. Porque yo creo que la clave en cada uno de nosotros está en la perseverancia. La perseverancia es la que permite que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que nosotros conozcamos. Cuando nosotros dejamos de perseverar, ya sea en la oración o en el culto o en la enseñanza, es cuando el enemigo empieza en esos espacios, él empieza a llenarlo con otras cosas que tal vez no lo beneficia en la vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque la perseverancia en la oración es muy importante, porque indica que no vas a renunciar hasta ver tu petición contestada. Claro, cuando uno tiene una oración contestada, lo primero que viene, aunque no es físico, es una paz. La paz es algo que viene a nuestra vida, aunque todavía no tengamos el resultado. Porque a veces no está el resultado. Bueno, la Biblia tiene muchas experiencias de hombres de Dios que incluso murieron y nunca vieron resultados, pero tuvieron paz. Pues ellos conocían cómo Dios se movía. Mire, la perseverancia es muy importante porque no sabemos cuánto tiempo tendremos que estar orando hasta que Dios conteste nuestra petición. Claro, nosotros somos desesperados y nos gusta ya de la noche a la mañana a veces. Y a veces hay contestaciones que no son así, aunque la oración no esté mala. Por ejemplo, Daniel tuvo que esperar 21 días en la oración que había hecho a Dios. Quiere decir que algunas oraciones requieren mucha insistencia para ser contestadas. Porque nosotros pensamos que cuando oramos, la oración no ha sido oída. Pero desde el momento que tú oras, la oración ya es oída, automáticamente. Lo que no sabemos nosotros, ¿verdad? O no lo entendemos por la palabra, es que la oposición está ahí. Lo que decía al principio. O sea, si la petición es tremenda, wow, las urbes del infierno se van a mover. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Por la oposición espiritual como Daniel. Daniel, la Biblia dice que desde el momento que oró, su petición fue oída, allá arriba. Pero cuando venían a contestarle, lo detuvieron en la frontera espiritual, donde están las potestades, los gobernadores, los principados. Dice que allí lo detuvieron por 21 días. O sea, la oración ya es contestada, pero a veces hay muchas oraciones que están en cautiverio, ahí, en el aire o en las regiones espirituales. Están en cautiverio, porque alguien las tiene en cautiverio. Y a veces cuando discernimos eso, entonces debemos de guerrear para que eso salga. Ahí puede entrar, por ejemplo, el ayuno.
ahí puede venir el clamor, la intercesión a ese nivel, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que hay algo que está, aunque yo tengo la paz, porque Daniel tenía la paz, de que lo que había orado era perfecto, pero había 21 días que esperar. Mire, en otros casos, por alguna razón, se nos pide que sigamos orando hasta alcanzar aquello, solo que ya no repetimos lo mismo, porque es como que estamos dudando, sino recordándole al Señor y diciéndole, mira, Señor, la verdad, acuérdate de mi Padre, y hablarle con amor, ¿no? En nombre de Jesús, tú sabes que yo necesito esto porque quiero hacer tu obra, quiero hacerlo esto o lo otro. En otros casos, por la importunidad, que significa oportunidad, significa importunidad, significa molestia, fastidiar a alguien. Claro, este tipo de oración es contestada por la emergencia, ¿verdad? Hay momentos que hay clamores de parte de los hijos de Dios, que es un clamor, que el clamor siempre trae, no es lo mismo que una oración normal. El clamor es cuando uno está como grave, es algo pero que te hace bramar, gritar, qué sé yo, o tirarte al piso, estar así. El clamor, por eso dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. El clamor es estar como algo grave que te está pasando. No cualquiera ora de esa manera, ¿verdad? Oramos como la normalidad, pero cuando tú vas a entrar en clamor, es como que a Dios no le cuesta hacer las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque eso quiso decir el Señor cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar porque no sabemos orar. Incluso muchas veces yo me he preguntado, ¿verdad? Dice la Biblia, de aquel versículo me he preguntado, dice, vosotros no recibís porque no sabéis orar. Yo me he puesto a pensar, la grande, digo, yo tengo más de 40 años orando. Quiere decir que en algo no estoy siendo certero. Pero no es que en algo no esté siendo certero, sino que a veces debemos de aprender a direccionar. Mire esto qué curioso. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, vamos a entender lo que le estoy diciendo. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. También les dijo, supongamos, mire esto qué tremendo, allá en el versículo 5, vamos a ir al 5 para adelantarnos, 5 al 10. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecer. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, esta es una inoportunidad. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, oiga esto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mire qué tremendo esto. Esto es tremendo, porque esto quiere decir que nunca debemos de dejar de interceder, orar por una necesidad, porque Dios tarde o temprano la va a contestar, porque eso es lo que está tratando de decir.
Tal vez no lo vamos a hacer así nosotros, ¿verdad? Pero lo que este hombre nos está enseñando ahí es de que a veces Dios necesita que nosotros entremos en ese plano, que no nos cansemos, pues. ¿Ah? Porque a veces hay cristianos que se cansan y dicen, ay, ya lo busqué, ya le oré, ya ayuné, ya hice esto y lo otro, y no pasa nada. Entonces ahí muchos tiran la toalla, dejan de esperar. Como le digo, yo tengo peticiones de 30 años, por ejemplo, ahí y tengo anotado en un lugar secreto, ¿verdad? Donde de tanto en tanto yo lo reviso, ¿verdad? Que todavía no ha sido el tiempo de Dios. Por eso también puso el ejemplo el Señor del juez injusto que le hizo justicia a la viuda insistente. ¿Se acuerda que decía la Biblia que aquella viuda le decía, haceme justicia, güey? Haceme justicia, todos los días llegaba. Haceme justicia. Y dice que aquel juez, ay, se hartaba de la señora, hermano. Esta dije, bueno, un día dice que tanto se hartó, aunque dice, no creo en Dios, no conozco a Dios, no me importa a Dios, le voy a hacer justicia a esta viuda, porque ya me tiene cansada de tanta baja. Así nuestro Dios, dice el versículo, no hará con nosotros lo mismo, aunque Dios es un Dios amoroso, que no necesita realmente un comportamiento de esa manera. Sin embargo, si este juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más a ustedes no lo hará? Si estamos persistiendo en la oración. Por eso también puso este ejemplo. Entonces, en todos estos casos, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera insistido o que Daniel solo hubiera orado 7 días? No hubiera pasado nada. Entonces nosotros no debemos, el punto yo creo central, es que no debemos de cansarnos en esperar aquello que anhelamos. Hermano, recuerde, Dios es un juez fiel, por lo tanto, oirá nuestras oraciones y las contestará si oramos siempre y no nos desanimamos. No te desanimes, yo sentí en mi corazón transmitirle a todos aquellos, de verdad, aquí los que nos están oyendo, que no nos desanimemos. Hay momentos duros en la vida, todos de seguro hemos pasado algún momento duro, y si no lo ha pasado, pues prepárese que algún momento lo va a pasar, ¿verdad? Pues estamos en este cuerpo, en esta tierra, ¿verdad? Y no somos Superman, ¿verdad? Que es también una mentira. Pero yo creo firmemente, hermano, que no te desesperes, tranquilo. Algo importante, cuando estás orando por una petición específica, que sea grande o por un hijo o por una situación muy delicada, porque hay situaciones delicadas, para que salga aquello negativo, quizás cuando estamos orando a ese nivel, usted se va a dar cuenta que siempre muchas personas dicen, entre más oré por esta situación, empeoró la situación. No fue que se arregló, empeoró. Y fíjese que en lo espiritual, en el ámbito espiritual, eso en cierta manera es saludable en el espíritu. Es saludable porque ahí me cierra aquel pasaje que dice, te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón. Porque después de ese desierto yo te voy a pasar a otro nivel. Porque es como que cuando uno recibe, ¿verdad? Recibe contestación, uno pasa a otro nivel. Eso sí, si oras fielmente sin desanimarte por el empeoramiento de las circunstancias, tarde o temprano no recibirás respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios. Si te desesperas y ya no insistes,
porque lo que quiere Dios es que insista. Primero, quizás, hermano, vas a saber en tu corazón que ya oraste lo suficiente para hacerte cargo de esa situación espiritual. Repito, si oras fielmente sin desanimarte por el empeoramiento de la circunstancia, tarde o temprano recibirás respuesta. ¿Cómo? La respuesta que vas a recibir, si no te desanima, primero vas a saber en tu corazón que ya oraste lo suficiente para hacerte cargo de esa situación espiritual. Dice, yo ya oré lo suficiente, voy a calmarme. Segundo, en tu alma vas a sentir el testimonio de que Dios ya ha realizado la obra y está en sus manos. No hay cosa más bonita cuando uno deja las cosas en las manos de Dios. A mí me ha pasado cuando he vivido momentos difíciles, duros, ¿verdad? Y veo que la situación, o sea, es como que no tiene remedio, o veo que la situación va empeorando o va engrandeciendo. O sea, una de las cosas que he aprendido, y siempre en la oración ha sido sí, y he ido a la oración, es que baja una palabra, un rema de Dios allá en lo íntimo, en aquel recondito del cuartito del espíritu de uno, donde me dice, ¿acaso algún día yo te he dejado? ¿Acaso te ha faltado para comer, para esto, para lo otro? ¿Te acuerdas de dónde te saqué? ¿Te acuerdas cómo viniste? Y algún día, en este recorrido de tu ministerio, ¿verdad? Viajando y yendo, estando en lugares hóspitos, algún día tú has visto que yo te he dejado. Y entonces yo digo, no, entonces, espera. Y allí yo me calmo. Porque uno a veces se pone ocioso. Entonces, en otras palabras, Dios te inundará, ¿verdad? De paz y quitará la tensión nerviosa porque eso nos daña físicamente. Si tú dejas que la tensión nerviosa llegue a ti, que es un poco difícil controlarla, pero cuando aprende uno eso, ¿verdad? Se da cuenta que si uno no aprende a contener esa tensión, va a afectarlo físicamente. ¿Cuánta gente no es afectada de esa manera? ¿Por qué digo esto? Porque está comprobado que la mayoría de los problemas físicos son a causa por la tensión nerviosa. Si yo no puedo controlar eso, que no es fácil controlarlo, porque es una lucha interna que viene desde lo más interior de tu vida. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las peleas y las luchas? ¿No vienen de tu interior? O sea que el problema más grande que tenemos más es con nosotros mismos que con el diablo mismo. Pero si nosotros no sabemos controlar la tensión, eso nos puede enfermar físicamente. No puedes concentrarte. Dice que no puedes lograrlo, cuando sí puedes lograr muchas cosas. Lo tremendo es que nosotros estamos en el primer país del mundo que usa medicina antidepresiva porque no puede dormir. Increíblemente yo he tenido creyentes que no pueden dormir, hermano. Creyentes que aman a Dios y que tienen que estar todas las noches tomándose una pastillita o media pastillita para dormir. Eso no sería normal. No de balde dice aquel versículo que me viene ahora, al amargado él un poquito de vino, por lo menos se relaja y queda dormido. Así, no, así dice la Biblia. Increíblemente, al amargado dice. Y yo, no lo digo yo, está en un proverbio, y si no me lo cree, vaya, búsquelo. Por supuesto, un poquito, no vaya a irse del otro lado. Pero me refiero yo de que así dicen. Hasta los médicos le recomiendan a la gente
que haga, a los viejitos que hagan, que tomen. Bueno, entonces, pero no para emborracharse, porque los borrachos no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. Pero no significa que no se debe de tomar. Lo tremendo es que nosotros estamos en este país, hermano, así. Ahora, ¿cómo puede vencer el hombre la tensión nerviosa y la ansiedad que lo acosa? Porque a veces la ansiedad te acosa. Mire, la solución y la medicina no es nueva. Eso sí, está siendo sumamente descuidada en la sociedad actual y se trata de la oración. La oración hace huir toda aquella ansiedad, incluso la tentación, porque te mantiene en unidad con Dios. Por eso debemos de aprender a hacerlo. Esta herramienta, por eso hicimos una materia en la escuela de discipulado que se llama la oración. Y este es uno de los temas que tendría que estar ahí también. Pero tengo como 28 lecciones de lo que es la oración, los tipos de oración, las formas de orar, cómo orar, ¿verdad? Las estrategias, las formas, las ideas, los momentos cuando debemos de hacer esto, cuando no debemos de hacer lo otro, que lleva mucho tiempo innegablemente, pero la oración tiene unos aspectos impresionantes, hermano. ¿Ah? Pablo escribió allá en Filipenses 4, mire lo que escribió el apóstol Pablo. Por nada, 4:6, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz, ahí está, de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, escuchen, y vuestras mentes en Cristo Jesús. Wow, qué medicina, ¿no? La paz va a guardar tu corazón. La paz divina, pues la paz que viene de Dios. ¿Ah? Entonces, el Señor quiere que demos a conocer, acá, mire, que demos a conocer nuestras peticiones y también nos dará paz y guardará nuestro corazón y mente, porque son los más dardeados. Por eso debemos de confiar en Dios. Los más dardeados son nuestro corazón y nuestra mente. Porque ¿qué es lo que hace una tensión? ¿Ah? Es ir al corazón, que es una parte fundamental del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque es muy fundamental, hermano, que lo hagamos para que el Señor pueda glorificarse. ¿Por qué le digo esto? Porque los cristianos tenemos dos opciones: estar ansiosos o confiados en Dios. No hay otra opción. O vamos a estar ansiosos o confiando en Dios. Entonces, de nosotros depende a qué le vamos a dar más lugar: a la ansiedad o a confiar en Dios. Yo creo que deberíamos de jugarnos mejor por Dios, para mí. Lo bueno es que si le damos lugar a la oración que nos lleva a confiar en Dios, encontraremos su beneficio. Yo creo que debemos de jugarnos por eso. ¿Por qué? Porque la oración se ocupa de la causa del problema, no solo de los efectos y la causa de la mayoría de los problemas, ¿verdad? Y enfermedades, sino que también, hermano, apaga a la ansiedad. Por lo tanto, la manera de hacer frente a los síntomas resultantes de dicha ansiedad es yendo a la raíz, liberándonos de la ansiedad misma, porque lo que queremos es liberarnos de esa ansiedad. Lógicamente, a veces concentrarse en la oración cuando está ansioso no es tan fácil, pero ahí es donde debe de haber un diálogo entre tu espíritu y tu alma. Yo decía a Jeffrey, vos
recordad que tenés espíritu, sos 3 en 1. Oh, no, a Dios le dice 3 en 1. Vos tenés cuerpo, que es el que, mira, te hace comer, te hace caminar, te hace correr. Tenés alma y tenés espíritu. Solo que cuando tú te miras solo uno, nada más. Pero en ese uno hay 4. Porque no solamente está tu alma, cuerpo y espíritu, sino que está el Espíritu Santo también. Así es Dios. Dios es una unidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es uno. El Espíritu Santo es uno, Dios. Cristo es uno, Dios. Y Dios es uno, Dios. Y la cuadridimensión de Dios, ahí está. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces tiene que moverse en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aprendemos en esa ansiedad, ponerte frente al espejo y dile, bueno, ¿qué te pasa? Yo así le digo, ¿qué te pasa, Franklin? Estás, dime. Yo le hablo así, ¿qué onda con vos? Tranquilo. ¿Ah? ¿Por qué te pones así? Porque el alma está que revienta, ¿no? Y el alma, que es la que quiere gobernar, pero nunca debes de dejarla gobernar. Porque si tú dejas gobernar a tu alma, entonces vas a tener grandes problemas emocionales, intelectuales, porque en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y vas a tener grandes problemas con tu voluntad, porque no vas a poder hacer la voluntad de Dios, porque tu voluntad te va a ganar. Pero cuando tú peleas esa lucha, pues es una lucha constante, no es una lucha que se va, no, el alma siempre quiere sobrepasar al espíritu. Por eso se rebela, se insujeta, no quiere obedecer a la palabra, por eso, porque el alma piensa, deduce, y el alma es la que ha destruido a muchos creyentes en la historia. A mucha gente el alma la ha destruido. Yo he conocido y he ministrado gente que el alma la ha envejecido. Le contaba yo un día que una vez yo ministré a una persona que me mandaron a buscar, estaba tirada la persona en su cama, en su lecho, y yo pensé que era una anciana, pues. Bueno, dije, esta anciana ya, pues lógicamente ha de estar partido con el Señor. No, me dijo, no es una anciana, tiene 27 años, solo que la depresión que tiene la hizo hasta envejecerse. ¡Wow! ¿Cómo el alma puede hacer los pedazos a uno, hermano? En cambio, uno mira a viejitos, ¿verdad? Que tenemos gente que tiene 74, 80 años y pareciera que tuviera 50. Pero es porque, hermano, algunos, por supuesto, su temperamento les ha ayudado. A otros tienen el gran problema de su temperamento. Pues si tenemos problema con nuestro temperamento, ¿verdad? Que también hay otro estudio de eso, ¿verdad? Deberíamos de añadirle las potencias, o mejor dicho, buscar manifestar el fruto del Espíritu, porque hay temperamentos que necesitan más fruto del Espíritu o dones que debemos de buscar, que los tenemos, para poder aliviar esas tensiones. Entonces, esa pelea no la vamos a evitar, porque la vas a llevar toda tu vida. Pero por eso me impacta lo que le dice Juan a Gallo. Me alegro que tu alma esté prosperada, porque el alma le había hecho caso al Espíritu. Entonces, de nosotros depende a qué le vamos a dar más lugar. Lo bueno es que si le damos lugar a la oración, repito, que nos lleva a confiar en Dios, encontraremos el refugio. ¿Por qué? Porque la oración se ocupa de la causa del problema, no solo de los efectos y la causa de la mayoría de los problemas, ¿verdad? Y las enfermedades, sino de la ansiedad. Por eso es bueno pasar tiempo a solas con Dios. Por lo tanto, la manera de hacer frente a los síntomas
resultantes de dicha ansiedad es yendo a la raíz, liberándonos de la ansiedad. Por eso Pablo le explicaba a los filipenses el secreto de una vida libre de ansiedad. Ay, mire, es que eso es tremendo cuando uno se libera de eso. Y ese secreto es la oración. Mire, al orar, uno coloca en las manos de Dios la petición o el problema que le hace estar ansioso. Y luego, mediante la acción de gracias, lo deja ahí y no vuelve a tomar. Porque si lo vuelves a tomar, te vuelves a frustrar. Es dejarlo ahí. Tampoco es fácil dejar las cosas porque la cabeza de uno está a 1000. ¿Ha visto que uno, aunque no quiera pensar en una situación, vuelve? Y es una lucha, ¿no? Entonces, si tratamos la ansiedad apagándola con la oración, es posible que la mayoría de los síntomas de cualquier tipo desaparezcan simplemente con el tiempo. Pero hay que darle tiempo. Aparte, el resultado de esta clase de vida será una paz que supera o sobrepasa todo entendimiento natural. No hay cosa más tremenda que encontrar la paz en medio de la tormenta. Por eso le dijo el Señor a Israel: aquietaos y paraos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Claro, la gente del mundo no comprende esto porque para ellos es locura. Dice, ¿qué voy a andar esperando yo? ¿Qué voy a andar creyendo yo en eso? Incluso, mire, hoy en día los hombres creen que deben hacerlo todo por sí solos. Yo lo hago solo. Sin poner a Dios su noticia. Lo triste es que nos hemos convertido en la generación del lo haré yo mismo. ¿Por qué? Porque la última cosa que el mundo quiere es confiar en otro, especialmente en Dios. El mundo no confía en Dios. Y nosotros debemos de acostumbrarnos a confiar y a jugarnos por Dios. Recuerden que si yo no me hubiera jugado por Dios, yo creo que no estaría, ni nos hubiéramos conocido. Pero yo sí estoy jugado. Y por Dios uno nunca pierde. Lo tenaz es que a causa de esto se padece más úlceras estomacales y ataques del corazón y cánceres, ¿verdad? Más que nunca, por falta de no confiar y esperar en Dios. Por eso ahora entiendo lo que decía Job: aunque me mates, en ti esperaré. ¡Wow! Y aún le decía, desecha esta mi carne en aquella circunstancia difícil. Y aún desecha mi carne, yo sé que con estos ojos te voy a ver, le decía. Yo te voy a ver, Señor. Y así me mates, en ti esperaré. ¡Wow! Lo bueno es que podemos vivir vidas llenas de una gran paz si nunca renunciamos a la oración, porque ella produce vidas saludables. La oración produce vidas saludables y debemos de volver a la oración. Hermano, la oración es el secreto, pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están demasiado ocupados. Pero tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para muchas cosas. Tiempo para comer bien, despacio, que es bueno y saludable. Tenemos tiempo para ir a las bodas, a los cumpleaños, para hacer muchas cosas. ¿O no? Pero para la oración, ¡ay, de orar, Dios mío! El culto de oración, ¿sabe qué es? Y aquí, gracias a Dios, no hemos fallado a alguno, ¿verdad? Pero usted sabe que, como ya he tenido muchos cultos de oración en diferentes países, porque el culto de oración para mí es el más importante de todo. No importa que llegue arrastrado, pero voy a llegar, ¿no? Porque para mí siempre he visto que
el culto menos concurrido en todas las iglesias de la tierra es el culto de oración. Y es donde está la respuesta. Y es donde está, hermano, un alivio para nosotros, porque hay una conexión espiritual. Recuerde, la oración tiene poder, por eso nunca renuncia a orar por su petición. No importa, quédese ahí. Señor, yo así me quedo, Señor, acuérdate de mi Padre, cuando veo que las cosas se me ponen más difíciles, o vienen los dolores, o vienen las cosas así, Señor, acuérdate de tu siervo, Padre, digo yo. Acuérdate, Señor, que yo necesito hacer muchas cosas y sé que todavía puedo hacerlas. Aparte, mire, necesitamos mantener el poder de la oración para poder hacer frente a los nuevos y más complejos ataques que se está inventando Satanás hoy día. Usted sabe que Satanás es estratégico. Se inventa cada cosa para trabarnos y para trabar la oración. Pero mire, increíblemente, él va a usar cualquier medio, circunstancia, situación, como para que nosotros dejemos de orar, para que nosotros dejemos de interceder, para que nosotros dejemos de hacer aquellas cosas, ejercicios espirituales que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si él logra con sus nuevas, porque él va a usar nuevas estrategias. Si no le resulta de esta forma, me va a resultar de esta forma. Y depende del individuo. Porque si vos sos un individuo que estás en plena oración, dice, este tipo no lo puedo agarrar por ningún lado. Entonces voy a tocarle un hijo. Voy a tocarle una hija. E incluso hasta voy a matarlo si es posible. Para ver si este tipo se rinde. Y puede decir, ve, Dios no está contigo. Dice que Dios no te oyó la oración. Dice que Dios no hizo nada. Ay, hermano. Va a usar cualquier cosa como para que tú te desenfoques. Va a usar a tu mujer si es posible, o a tu marido, para que tú no puedas enfocarte en aquello que tú sabes que tiene respuesta. ¿Por qué tú sabes que tiene respuesta? Porque ha habido muchos milagros en la vida de nosotros, al menos en mi vida, y yo creo que en su vida también, que han venido por la oración. Aparte, mire, necesitamos una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración produce comprensión espiritual. La oración es la puerta a una comunión más íntima con el Espíritu Santo. También la oración es útil para llegar a comprender y aprender a usar nuestro don, nuestro talento. Entonces, nuestras peticiones serán contestadas si perseveramos y nunca renunciamos a la oración. Nunca renuncies a eso. Cuando te levantes, cuando vayas a trabajar, cuando te montes en el camión, cuando te montes en tu auto, cuando vayas a emprender algo en tu negocio, siempre gracias, Padre. Entregarle tus cosas al Señor, mi Señor. Esto es tuyo, tú me lo dices. Aún aquello pequeño que tenga, entregárselo a Dios, Señor. Esto es, gracias te doy por esta bendición, porque puedo comer. Y yo así les digo a mis hijos, cuando hay un niño pidiendo por él, le digo, mira, da gracias a Dios que vos no estás ahí, ¿ves? Ya, estos niños tendrían que estar ahí. No tendrían que estar ahí. Pero vos, mira, puedes comer, puedes tener un carrito, puedes tener algo. ¿Me entendés? Por eso, hermano, no olvide, y voy terminando con esto, la oración es la clave para mantener salud mental y física. Qué bendición, ¿no? Qué bendición es no necesitar sanidad, porque está uno sano mentalmente. Y es impresionante porque cuando tú has entendido, ¿verdad? Que aunque estés afectado del cuerpo, tú dices, yo no estoy enfermo. Es como yo le decía a unos paralíticos, ¿verdad? Decía, vos no estás paralítico. Si no puedo caminar, ¿no ves? No, pero no estás paralítico. Estás en la perfecta voluntad de Dios.
¿verdad? Estás en el propósito de Dios, porque un propósito tiene Dios ahí contigo. Porque yo he comprendido en la lectura de la palabra, he comprendido muchas cosas, que hubieron patriarcas, reyes, siervos de Dios, que murieron de una enfermedad. Solo que ellos nunca se sintieron enfermos, porque sabían que estaban en la perfecta voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, muchas cosas de ella, aunque no lo comprendían. Entonces, no necesitas a veces, ¿verdad?, frustrarte por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que un día recibiremos la salud divina, la eterna. ¿Por qué? Porque esa fue la que Cristo ganó en la cruz de Calvario. Quiere decir que este cuerpo, ¿cómo sabía que aunque se deshiciera, sabía que un día iba a estar en la presencia de Dios y por toda la eternidad iba a ser saludable? Porque ¿qué vino a ganar Cristo en la cruz del Calvario? No la sanidad. Aunque ponemos manos y la gente se sana, lo ungimos con aceite, la gente se sana, oramos en el grupo de comunión y la gente se sana, etcétera. Pero lo que realmente vino a ganar Cristo fue la salud eterna. Es decir, ya nunca más nos vamos a volver a enfermar. ¿Qué le parece a usted? Qué maravilla, ¿no? Él vino a ganar la salud divina. Por lo tanto, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Esa es la gran ventaja. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Primeramente por aquellos que nos están viendo también ahí, que de seguro las cosas no les ha... Y también. Pero vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que se ha conectado con nosotros, Señor. Te pedimos que te glorifiques poderosamente, Padre. Y que esta palabra venga como un óleo, un aceite que pueda, Señor, ablandar esa herida, Padre. Que tú puedas, Señor, en el nombre de Jesús, darle a conocer por tu Espíritu Santo que tú eres la respuesta, Señor. Y que confiar en ti es lo mejor que nos puede pasar en esta nueva etapa que vivimos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, que intervenga en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú puedas glorificarte. Y que cada día nos des convicción a cada uno de los que estamos acá, Señor, para poder seguir adelante. Yo bendigo en gran manera a cada uno de los que está acá, Padre. Y que si tú quieres, Señor, como dice tu palabra, puedes intervenir en nuestros cuerpos y sanarnos poderosamente de la noche a la mañana, Padre. Pero si es tu voluntad, Señor, entonces seguiremos adelante. Pero si no lo es, en el nombre de Cristo Jesús, cerramos esa puerta para siempre, para que tu nombre sea glorificado. Cerramos toda maldición, toda iniquidad, Padre, porque tú abres y cierras puertas. Y cuando tú cierras una puerta, la cierras para nunca más abrirla. Pues, Señor, cierra las puertas de maldición, de hechicería, de brujería, de iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando tú abres una puerta también, la abres y nadie puede cerrarla, ni el diablo mismo, Padre. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, abrimos la puerta de la salud, de la sanidad, de la fortaleza, del poder de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y nos fortalecemos con esta palabra. Y te pedimos un espíritu de oración y de gracia, que es el derramamiento que viene en el final de los tiempos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, nos deleitamos en ti y nos cubrimos con tu sangre. Y te pedimos, Señor, que se despierte un espíritu de oración en nosotros para poder estar en comunión contigo. Y toda ansiedad, Señor, se va en el nombre de Jesucristo, Padre. Todo malestar
malestar, Señor, toda inseguridad, Padre, toda desconfianza en ti, ahora cierro esa puerta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo bendigo también a todos los que nos están viendo y oyendo al otro lado de este país, Padre. En Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador, en España, en Paraguay, Señor, en Chile, en Bolivia. Oh Padre, glorifícate en cada provincia, Señor. Este mensaje está llegando para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Nos declaramos en victoria por la sangre de Cristo, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.